Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este primer día de febrero. De verdad que los felicito porque hoy es 1 de febrero. Y es importante porque hoy ya empezamos el segundo mes del año, ¿cierto? Qué bendición. Qué bendición porque sabemos, Señor, sabemos que el Señor nos acompaña en todo tiempo. No, a veces hay personas que se preocupan por el tiempo, ¿no? Pero bueno, el tiempo es de Dios, ¿sí? Y nosotros, los que amamos y creemos en el Señor, sabemos que Él es el que lo controla todo. Entonces vamos a colocarnos en pie, vamos a empezar este tiempo tan especial, diciéndole, Señor, gracias por permitirnos estar aquí, por habernos atraído, porque estamos aquí no porque seamos los más espirituales, sino porque definitivamente tu amor nos atrae. Es amor que venimos a disfrutar en este tiempo como familia contigo, siendo tú nuestro Padre y nosotros tus hijos. En esta reunión donde recibimos ese alimento que tú nos das, como esa cena que tú nos das, que nos permites darte alabanza, darte honor, nos permites decirte cuánto te amamos y nos permites sentir ese amor y esa fidelidad que tienes por nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Entonces queremos entregarte este tiempo, despojarnos de nosotros mismos, rendir todo nuestro corazón, rendir nuestra voluntad, vaciar todo nuestro ser, para que en este día la alabanza y todo sea a través de tu Espíritu, para que seamos adoradores, así como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos y atrae, Señor, a aquellos que ya dispusieron su corazón para venir y asistir a esta fiesta. En el nombre de Jesús, seguimos en adoración. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y
pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. ¿Ustedes saben cuál es el río de Dios? Estuvimos cantando esa canción, ¿no? Yo danzo en el río. ¿Qué será? ¿Quién quiere imaginarse qué es? Yo danzo en el río, en el río, En la paz del Señor, en el río, estar en su presencia, en la compañía del Señor. hay muchas aguas. Todo lo que La palabra de Dios, ese es el río de Dios. Y eso ustedes lo encuentran, si no estoy mal, porque no recuerdo muy bien, creo que es Ezequiel 37, sí, 37. Yo una vez vi un tema sobre eso. Sí, hacia las mujeres. Voy a repetirlo un día esto en el ayuno. A medida que íbamos remitiendo de más,
sea, a medida que la persona iba introduciéndose en el río, primero eran los pies, hasta los tobillos. Entonces ahí pues habla de que pues ahí va, ¿no? Luego empieza a subir aquí a la cintura. Luego, pero entonces ahí va diciendo qué representa cada uno. Luego entonces aquí como creo que al cuello y ya después está nadando, ¿cierto? Se sumerge en el agua, ¿cierto? Y ahí habla de que lo que es sumergirse en ese río y dejarse llevar por la corriente. Y esa es la palabra de Dios. Mira que es importante uno entender eso, ¿cierto? Lo importante que es la palabra de Dios. Y luego decimos, y por eso alabamos a Dios, ¿cierto? Porque si nos sumergimos en el río, tenemos toda la bendición. Porque hay gozo, hay vida. Pero ahí dice que hay unos charquitos que se quedan, que son salinas, que quedan salados, que eso queda muerto. Entonces, los que no entran en ese río, pues cómo queda, ¿cierto? Es interesante, les animo a que lo estudien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 24. Bueno, como ya empezó el mes, pues este mes empezamos nuevamente con nuestras reuniones, ¿no? El último miércoles del mes tenemos mujeres. Creo que vamos parejas para los interesados de parejas. Vamos de pronto a tenerlo un poquito antes de lo normal, más o menos a mediados, o sea, casi dentro de 15 días. Nosotros les estaremos informando, porque a ver si podemos de pronto ir a la finca donde Marta Díaz y Jorge, ¿sí? Entonces ahí les estaremos comunicando esas buenas noticias. Pero vamos a abrir entonces en nuestro Salmo 24. Hoy tuvimos relación con el Salmo 24. ¿Quiénes leyeron la reflexión? Ahí lo estuvimos viendo hoy. Vamos a leer. Dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Ahí viene la pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Señor de los ejércitos celestiales, Él es el Rey de Gloria. Entonces fíjense que este salmo bien importante, ¿cierto? Bien curiosito para este tiempo y para cada día de nosotros, porque ¿quién puede entrar en su santuario? Dicen en otras versiones, ¿sí? O al monte del Señor. O sea, ¿quién puede entrar en su presencia? ¿Quiénes? Los que manos limpias. ¿Qué quiere decir? Manos limpias. Los que son santificados, Que sus acciones sean conforme a lo que le agrada al Señor, sus acciones, lo que hacen, el corazón puro, sus pensamientos,
Porque a veces, aunque no decimos ni hacemos nada malo, tenemos unos pensamientos. Se nos vienen, la duda, la ira. A veces nos disgustamos así nomás en el puro pensamiento. ¿Cierto? Eso es corazón puro. Los malos deseos, anhelar cosas que no deben ser, ¿cierto? Entonces, y que rinden culto a ídolos. O sea, que le ponemos la fe es a otras cosas, no al Señor, que no lo buscamos cuando estamos queriendo tener decisiones, sino que buscamos la manera de hacerlo. ¿Sí? O a fulanito, que es el que me va a ayudar. Sí, al final esos son ídolos. Entonces, y no dice mentiras. ¿Quién no dice mentiras? Ay. Entonces, fíjense, lo que nos invita a este salmo es a que todos los días debemos entrar en su presencia y confesar y pedirle al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos examine, que nos muestre esas cositas así de pequeñitas que a veces, sin darnos cuenta, el pensamiento y todas esas cositas quitan esa, digamos, esa posibilidad de tener una relación así, ¿cierto? Fuerte con el Señor. Entonces vamos a hacer ese ejercicio hoy. Vamos a decirle: Espíritu Santo, así como hace 8 días te manifestaste en esta tu iglesia, todos los días te manifiestas en nuestras vidas. Todos los días, Señor, a través de tu palabra, el Espíritu de Dios nos habla. Pero hoy, Espíritu Santo, queremos tomar esta palabra tuya, porque queremos entrar a ese lugar santo. Queremos que este lugar sea ese lugar santo donde unidos estamos aquí en tu presencia. Queremos tener nuestras manos limpias. Que nos muestres si hemos hecho unas acciones que a ti no te agradan, actitudes incorrectas, pensamientos deshonestos o aún simplemente pensamientos de falta de fe. Y de todos esos pensamientos que tu palabra nos habla, esos comportamientos que nos hablan, que vienen de nuestra carne. Espíritu de Dios, también muéstranos. Si a veces ponemos nuestra mirada en hombres, en personas, en cosas, en situaciones, como seguridades, y no a ti, que eres el Rey de Gloria, que has entrado a nuestra presencia y vives en nosotros, y quieres ser el que se entrone en cada uno de nosotros siempre, que seas ese centro. Aún esas mentirillas que digo, que a veces decimos piadosas, pero Señor, ayúdanos. Y hoy clamamos a ti, Espíritu de Dios, para que en el día a día, en cada momento, nos ayudes a poder estar atentos a esas pequeñas cosas o a esas grandes cosas que nos quitan la dicha, nos quitan ese poder estar en unidad y que tú y yo seamos uno, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hay bendición cuando hacemos eso, porque nuestra relación va a ser correcta contigo, con nuestro Salvador, con tu Santo Espíritu, y así podremos ir a tu presencia, a buscarte, a adorarte. Así
como tú siempre anhelas y todos los días estás allí a la espera de nosotros. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti. Para que tú nos limpies y nos laves. Y nos hagas conscientes de todo esto. Tú conoces nuestra naturaleza. Tú conoces nuestras debilidades y fortalezas. Y eso no es una excusa. Pero tú nos dejaste a tu Espíritu. Viniste a través de Jesucristo como ese ayudador, para que podamos ser cada día esas personas que tú quieres que seamos y para realizar esas obras que tú de antemano ya tienes preparadas para nosotros y podamos realizar también esos planes y cumplir con esos propósitos en este nuevo año, esos planes y propósitos que ya tú tienes también preparados y que definitivamente son para nuestro bien y darnos un futuro y una esperanza. Dale gracias, Señor. Quiero hacer este ejercicio todos los días, cuantas veces sea necesario, porque como humanos fallamos, pero tú, Señor, cada día nos haces más puros para ti. Y podemos disfrutar de ese río y danzaremos contigo siempre. Por eso, Espíritu de Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús, seguimos adorándote y seguimos buscando esa pureza y esa limpieza en cada momento de nuestra vida a través de tu Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí, muévete en mí.
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. no es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor, deja que el Espíritu de Dios se mueva. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó.
y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Ministrame. Sigamos declarándole ese amor al Señor. Como decían estas canciones, que el Señor nos ha amado y nos ama con amor eterno, como dice su palabra, y nos ha amado a tal punto de que somos considerados sus hijos, herederos y herederos con Cristo Jesús. Amado Dios, gracias por haber derramado tu amor sobre nuestros corazones, por habernos atraídos con esos hilos invisibles, colocados en nuestro ser, Señor, abriendo nuestros ojos para que pudiéramos entender que somos tuyos, que el ser humano es parte de tu proyecto y que el pecado lo había apartado de ti, pero que tú no ibas a dejar ese problema así sin resolver y que enviaste a Jesús a morir por nosotros. Y hoy estamos aquí, nosotros, tu iglesia, reunidos, reconociendo, Señor, que tú eres solo Dios, que no hay otro, Señor, que tú eres el Señor, como decían esas canciones, que tú estás buscando un pueblo que te ame de verdad, un pueblo que vaya a tu presencia, como lo decía el salmista, con esas manos limpias, con ese corazón puro, con una vida intachable, no porque no comete errores, sino porque tiene la capacidad y la humildad de reconocer que te fallamos, oh Dios, pero que a pesar de nuestros errores, tú siempre estás allí para perdonarnos y levantarnos. Gracias. Bendito seas tú por siempre. Dígale, bendito seas tú, Señor, porque te fijaste en mí cuando quizás yo no creía en mí mismo, en mí misma, cuando solo veía errores, fracasos, pero tú me esperaste con los brazos abiertos, así como al hijo pródigo, y me diste lo mejor de ti, Señor, y me coronaste de gloria, y me llenaste de tu presencia poderosa, y me estás edificando, me estás nutriendo, porque tu propósito es que cada día yo sea mejor cada día en este mundo, Señor.
Y aquí estamos para ti. Por eso, Señor, recibe todo el honor, toda la exaltación. Toda la gloria sea para ti. Bendito seas tú en medio de todo lo que hacemos, en medio de este ministerio, en medio de nuestra familia, en nuestros hogares, en medio de esta sociedad y en medio de este país. Declaramos que tú eres el Señor de los cielos, Señor, porque tú lo eres, no porque lo digamos nosotros, porque tú lo dices que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, bendito Dios. Y queremos ser coherentes con lo que tú dices, amado Señor. Por eso te bendecimos en esta tarde, noche, Señor. Y bendecimos lo que tú nos brindas, Señor, los diezmos, las ofrendas, la manera en que tú utilizas para bendecir a tus hijos, Señor. Y como decía el rey, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para devolverte lo que es tuyo, Señor? Recibe con agrado, Señor, lo que es tuyo, Señor, y coloca un corazón cada día alegre, que seamos dadores alegres, Señor, que demos lo mejor de nuestras vidas, Señor, no solo en lo económico, sino en todos los aspectos, demos lo mejor para ti. Gracias por la bendición de las empresas, gracias por la economía de este país, por la economía de cada familia, porque aunque las cosas no se vean bien, Señor, tú siempre estás al control de todo. Y confiamos en lo que tú dices en tu palabra, de que tú provees y sustentas para tus hijos, aun si las cosas estén difíciles, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, asiste a este tu siervo y asiste a este tu pueblo a través de tu Espíritu, para que seas tú hablando, Señor, en todo tiempo y en todo momento, tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Uy, pero ¿por qué están así como tan desinflados? A ver, ¿cómo vamos? Bendecido. Ah, bueno, eso. ¿Cómo va esa activación de esa fe en ese Dios de los imposibles? A ver, ¿cómo va esa activación de esa fe en ese Dios de los imposibles? ¿Cómo va esa fe? Creciendo. ¿Creciendo? ¿Quiénes creen que tienen un Dios de los imposibles? A ver, levante la mano. ¿Tenemos un Dios de imposibles? Amén. Pero a veces parece que no. Porque a veces, y verás la gloria de Dios. ¿Saben a quién se le dijo eso? ¿A quién le dijo Jesús eso? Sí. A una persona que había pasado por un hecho lamentable. O a una familia, a Marta y a María. ¿Se acuerdan? Marta creía en Jesús y lo había visto hacer milagros, ¿cierto? Pero le sucedió algo en su vida como nos puede pasar a nosotros. Y ella solamente estaba viendo la realidad de ese momento. Pero le dijo Jesús en Juan, perdón, Jairo, por favor, el siguiente versículo. En Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese versículo es un versículo muy poderoso, porque cuando nosotros creemos en la grandeza de Dios, vamos a ver cosas imposibles ser posibles. A los ojos de María y Marta y el pueblo que estaba reunido allí llorando la muerte de Lázaro, ellos en su corazón, quizás su corazón lleno de duda, de dolor, ¿cierto? De desánimo, porque uno se siente desanimado cuando pierde un familiar, un ser querido. Y quizás si le hablan a uno de esperanza en el Señor, en esa eterna esperanza futura, como que uno no lo logra digerir, ¿no? Y es natural, porque somos seres humanos. Y gloria a Dios porque somos frágiles. Porque ¿qué tal si no lo fuéramos? Entonces seríamos dioses, ¿cierto? Nos creeríamos, si así, siendo frágiles, nos creemos todavía. Entonces, pero gracias a Dios. Entonces, en ese contexto, Jesús le dice a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? María, en ese entorno, María le reclama a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero mire que Jesús, las cosas en la vida no pasan por casualidad. El Señor ya tiene todo un proyecto desarrollado y ese proyecto sigue su curso. Jesús intencionalmente se queda allá donde estaba con sus discípulos, estaba en Jerusalén. Y si usted
investigan un poco de Jerusalén a Betania o de Betania a Jerusalén, no hay mucho trayecto, son solo 3 kilómetros. Pues eso dice el San Google, ¿no? 3 kilómetros de Betania a Jerusalén. O sea, y ellos se demoraron 4 días para llegar. Sí, sí, entonces, pero realmente Jesús estaba haciendo algo muy intencional, porque incluso en el pasaje Él les dice a sus discípulos que eso es para que ellos también crean de manera definitiva que Él es Dios, que vino a cumplir un propósito, que Él es el Señor sobre la vida y sobre la muerte, y que esa muerte que estaba sucediendo, digamos que era un anticipo a lo que luego pasaría, porque Jesús muere, ¿cierto? Y es enterrado en una tumba, pero no se queda allí. Él se levantó de esa tumba y está reinando en este momento a la diestra del Padre, y un día vendrá, ¿cierto? Por nosotros, por su iglesia. Entonces es muy importante que nosotros confiemos y no dudemos, que creamos que si el Señor nos está diciendo que podemos ver cosas maravillosas si le creemos a Él, hay que creerle al Señor. Hay que erradicar la duda de nuestras vidas, porque la duda es un enemigo letal en la vida del cristiano. Y más cuando nosotros estamos en situaciones económicas, familiares, cuando hay problemas laborales, aún cuando hay problemas personales interiores, entramos en crisis y no vemos la gloria de Dios obrando a nuestro favor. Marta le dijo: Señor, si tú no hubieses estado aquí, no habría pasado eso. Digamos que en medio de ese dolor ella estaba experimentando eso. Y eso es bonito porque el Señor también nos dice a nosotros algo. Podemos expresarle al Señor cómo nos sentimos, porque no es malo. No hay que tampoco satanizar esas cosas que uno puede hablar con el Señor. Lo que necesitamos es hacer el ejercicio de hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Con el debido respeto, llevarle al Señor nuestras luchas, nuestras dificultades, ¿cierto? Pero Marta ahí en ese contexto de ese pasaje le está diciendo, incluso le dice al Señor: Señor, cuando fueron a quitar la piedra, le dice: Señor, ya huele. Ese ya huele en nuestras vidas muchas veces ya es demasiado tarde, ¿cierto? ¿Para qué seguir luchando por el matrimonio? ¿Sí? Yo he metido no sé cuántas hojas de vida y no me ha salido nada, ¿cierto? Es que ha pasado mucho tiempo. Y en fin, es que mire todo el tiempo que lleva mi hijo en esa situación y no cambia, o ese esposo que no cambia. No, el Señor puede hacer que esas cosas que aparentemente son muertas se transformen. Dios puede transformar las piedras o el corazón duro de un ser humano, como dice su palabra, en un corazón de carne y de hueso. Por eso es importante que creamos y confiemos en Dios, incluso, ¿sí?, si las cosas parecen imposibles. Y aunque no veamos a veces el obrar de Dios, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Pero ¿por qué, a pesar de haber visto obrar muchas veces a Dios en nosotros, ¿cierto?, en situaciones de dificultad, por qué dudamos? Y usted se podría ir con esa pregunta hoy de aquí en este momento, y usted que está allá en YouTube, y preguntarse: oiga, ¿por qué a veces me alberga la duda? ¿Por qué a veces soy como María, cuando Marta era una mujer cercana a Jesús? O sea, si uno hace un poco la idea de entrar en la historia, uno dice: oiga, Marta, ¿cuántas veces había visto a Jesús hacer milagros? Quizás Marta estuvo en la boda de Caná con Jesús, no lo sabemos. O quizás estuvo de pronto cuando Jesús levantó un paralítico, ¿cierto? O estuvo de pronto allí cuando hubo alguna resurrección, la hija de Jairo, o la viuda de Naín. Pudo haber visto alguno de esos milagros, pero ¿por qué dudamos? Y una de las razones que vamos a ver hoy de por qué dudamos es porque nosotros tenemos una mirada muy terrenal de las cosas que pasan en la tierra. O sea, si nosotros como creyentes viéramos las cosas desde la perspectiva que Dios la ve, las cosas cambian. Eso, digamos que es lo que el Señor quiere que nosotros veamos.
Porque si no, entonces vamos a estar como Marta siempre. Señor, es que si tú no hubieses estado aquí, es que si tú no me hubieses ayudado, si tú, entonces nos perdemos de ver lo que el Señor ya tiene planeado. El Señor tiene un plan y ese plan sigue su curso. Y si Dios nos permite a nosotros pasar por dificultades, esas dificultades son para la gloria de Él. Porque Él está trabajando en nosotros. Acá este corazón, que no es el órgano, sino el ser, todo lo que hay dentro de mí, necesita ser trabajado. Muchas veces somos impacientes, ¿cierto? A veces dudamos, a veces desconfiamos de que el Señor nos pueda ayudar y el Señor quiere que confiemos en Él. Perdiendo de vista que Dios tiene un plan que sigue el curso, incluso aún cuando nosotros no entendemos, porque cuando nosotros estamos en una situación, no entendemos lo que nos pasa. Y usted mismo a veces le puede pasar, usted dice, oiga, yo no entiendo por qué mi familia no sale de una cuando ya está en otra. O yo llevo tanto tiempo en esto y yo veo que otras personas sí les va bien, otras personas sí les mejoran sus condiciones, pero a mí no me sale nada bien. Pero es que el Señor está allí obrando en medio de esa necesidad. En Juan 11:21, Marta le dijo eso al Señor, ¿cierto? Si no, Señor, si no hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en la vida de Marta nos permite aprender algo que es importante. El dolor por la pérdida de un trabajo, un familiar, un quebranto de salud, nos lleva muchas veces a tener una mirada así, de eso, ¿sí? Y nos olvidamos que Dios está trabajando allí. En medio de una gran dificultad, Dios hace grandes milagros. Dios, en medio de por ejemplo, una persona que ha estado muy enferma, Dios toca el corazón y esa persona se salva. Su familia conoce de Él cuando no conocían del Señor. Por medio de un trabajo, la persona que recibe esa bendición Dios muchas veces trae bendición a esos compañeros de empresa donde esa persona entró a trabajar. Entonces, pero claro, el ser humano, nosotros como seres humanos estamos muy enfocados en lo que pasa ahí en lo inmediatez, ¿no? Entonces, necesitamos ver el cuadro completo. ¿Por qué? Primero, porque las pruebas de la vida son oportunidades para que Dios se glorifique. La muerte de Lázaro no era para muerte, sino para la demostración de la grandeza de Dios. De que Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. De la misma manera, las pruebas que vivimos en esta vida son pruebas para que Dios se glorifique, porque Dios se va a glorificar en medio de ellos. Segundo, entender que Dios tiene el control, aun cuando todo parece no tener solución, aun cuando usted vea que las cosas parecen que no tuvieran solución. O sea, si usted ve allí todo oscuro, nublado, allí Dios tiene una solución. Nosotros todos conocemos, o bueno, no todos, o conocemos la historia, ¿cierto?, de uno de los contextos históricos de Israel. Israel estuvo en Babilonia, allí cautivo, pero allí en ese momento, en esa historia, en ese tiempo de la historia, Dios les da promesas a ellos maravillosas. Mis planes son de bendición y no de maldición, para darles una esperanza y un futuro. Porque Dios, en medio de nuestras dificultades, Él siempre nos da mensajes de esperanza. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y tercero, Dios puede cambiar nuestra situación. ¿Cambió la situación de Lázaro? Sí, claro. Él estaba allí, muerto, y lo levantó. Dios puede cambiar cualquier situación que estemos viviendo, ¿cierto? Puede cambiar la realidad de una relación rota, sueños frustrados, cosas que parecen imposibles, pero nada está por fuera del alcance de Dios. Todo está dentro de su plan perfecto. Por eso no debemos por nada dudar. Siempre debemos enfocarnos en lo que Dios ya tiene planeado y apropiarnos de lo que la palabra de Dios dice. Porque en la medida de eso vamos a tener una mirada más eterna y menos terrenal. Y hacer ese ejercicio, digamos que de cierto modo, va a ser menos doloroso. Porque el apegarnos más a la tierra nos va a llevar a sufrir más. Apegarnos más a las cosas de este mundo nos lleva a sufrir más. Lo segundo, nos centramos más en el problema que en Dios. Eso suele pasar.
Y cuando uno conversa con las personas, o ustedes mismos, o yo mismo también, a veces me pasa algo y estoy allí, y la mente está allí, piensa y piensa, y piensa en lo mismo, y lo uno y lo otro, y entonces uno empieza como en una lucha interior, ¿no? Le dicen a uno, vea, Dios dice esto, tal, o uno mismo lo recuerda, pero llega nuevamente el pensamiento allí como que tratando de derrumbar esa promesa de Dios, eso que Dios dijo para nosotros. ¿Por qué? Porque la mente, si yo no le pongo freno, se centra en eso que me está pasando. Así como Jesús resucitó a Lázaro, esto parece ser un instinto natural para nosotros, ¿no? Casi siempre nos enfocamos más en lo que nos sucede y no en el que está en nosotros. ¿A quién les pasó eso? A los discípulos. Miren, nuevamente, vieron milagros, muchos milagros. Acababan antes del pasaje que vamos a leer, Jesús había hecho un milagro. Y un milagro que era de multiplicación. Alimentar a una multitud. Más de 5,000 personas. Con solo 3 y 2 peces. El Señor allí demostró que Él es el que provee, que Él es el que puede multiplicar. Pero estaban allí en el contexto, vamos a leer Lucas 8 del 22 al 24. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Ojo con ese detalle. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento, a las olas, y cesaron. Reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Aquí en este versículo hay muchos detalles maravillosos. Mire que Jesús le dice, pasemos al otro lado del lago. Si Jesús les estaba diciendo que pasaran al otro lado del lago, era porque iban a pasar. ¿Sí? Así fueran a pasar por esa situación, ellos iban a pasar. ¿Sí? Y la otro detalle, él se durmió, o sea que él estaba ¿dónde? En la barca, él no se quedó al otro lado del lago, él fue con ellos. ¿Dónde está Jesús con nosotros? En nuestros corazones. Si usted lo recibió, Él está en su corazón. Y donde usted va, Él va con usted. Y lo que a usted le sucede, ¿será que Él lo sabe? Si usted sufre, Él lo sabe. Si usted tiene una necesidad laboral, de salud, familiar, ¿lo sabe? Cuando estamos llorando por allá en nuestras habitaciones porque las cosas no nos salen, Él está allí viéndonos y nos está consolando. Él va en la barca de nuestra vida. Y dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dicen los estudiosos, que las tormentas que se levantan allí en el mar de Galilea son tormentas de 6 metros de altura. Eso dice un comentario bíblico que yo tengo, que leí, que me pareció un poco interesante. Eran hombres de pesca, o sea que no era cualquier problema, ¿cierto? Pero miren que ¿dónde quedó toda la profesión o el conocimiento o la experiencia que ellos tenían en el mar, siendo pescadores? Porque el miedo sucumbe, ¿cierto? Cualquier cosa sucumbe ante el miedo. Se paraliza usted. Elías se paralizó ante una amenaza de muerte, porque los pensamientos tienen la capacidad de nublarlos, de paralizarnos. Pero ellos estaban allí, los discípulos, en la tempestad. A nuestra vida puede llegar una tempestad en el momento que menos nos lo esperamos. Estamos bien y de pronto se pone el mar turbulento. Pero la calidad de la barca se mide en la tormenta. La calidad de su fe y de mi fe se mide allí, en medio de las dificultades. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en las dificultades? Señor, que perecemos los discípulos. Señor, que nos ahogamos. Le estaban reclamando los discípulos a Jesús, ¿no? En otras versiones dice, es que no tienes cuidado de nosotros. El Señor siempre tiene de cuidado de nosotros. Él no duerme. El salmista decía, el Señor me ve a mí, está pendiente de mí de día y de noche, ¿cierto? Entonces, es importante tener claro quién está con nosotros en nuestra vida, porque si no,
nos enfocamos en las dificultades, en los problemas y perdemos de vista que Jesús está allí. Y algo importante, lo que dice aquí el versículo, ¿no? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Jesús tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza, porque Él la creó. Y si Él tiene poder sobre eventos naturales que se salen de nuestra cobertura humana, ¿será que puede tener capacidad para solucionar cualquier situación? Claro que sí. Por eso necesitamos entonces enfocarnos en Jesús. Porque cuando no nos enfocamos en Jesús, nos pasa también como a Pedro. Mateo 14:30, miren lo que dice. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué estaba mirando Pedro? Las circunstancias. Mire que él iba caminando hasta cuando empezó a ver que el viento estaba arreciando. Usted va bien con el Señor, está caminando bien, pero cuando empieza a desviar su mirada en cualquier situación de la vida, su fe tambalea. Y se le olvida que el Señor está allí esperándolo, y no tanto esperándolo, Él va con usted. ¿Qué hizo el Señor después con Pedro? Le dio la mano y lo sacó a flote. Cuando nos estamos hundiendo, debemos, así como hizo Pedro, debemos decirle al Señor: Señor, sálvame. Señor, perdóname por desviarme de ti. Perdóname por darle tanta atención a esto que me está pasando. Porque yo sé que tú estás ahí conmigo. Entonces, no podemos centrarnos en las dificultades de la vida. Siempre van a estar con nosotros. Son inherentes. Eso lo dijo Jesús. En este mundo tendremos dificultades, problemas personales, familiares, problemas sociales a nivel de país, pero yo he vencido, dice Jesús, y yo voy a estar con usted. Entonces es necesario apropiarse de esa promesa, ¿cierto? De eso que Jesús dice: ya yo he vencido. Mire, otra de las razones de por qué nosotros nos dudamos o nos cuesta confiar en el Señor aún en medio de nuestras situaciones, eso es algo que de pronto muchas veces no le prestamos atención: la lógica y el razonamiento humano. Nosotros le ponemos lógica a todo, razonamos con todo. Dios nos dio la capacidad de razonar. Pero mire, cuando nosotros razonamos en las cosas de Dios, uno pierde el año. Ahí pierde el año. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios hace que para nuestra mente humana son inexplicables. ¿Sí? Que nosotros no le vamos a hallar sentido. En estos días me vi una película muy interesante, los invito a verla. Se llama Un amor inquebrantable. Un niño que cayó en un lago y se ahogó, literalmente, se murió, pero la mamá empezó a llorarle allá y a rogarle al Espíritu Santo y al Señor que lo levantara, y dio muestras de vida. Pero el médico le dijo: no, su hijo hasta esta noche, ya mañana amanece muerto. Duro, ¿no? Y ella siguió insistiendo, y después de 25 días, para no alargarle la película, para que la vean, para no hacerle spoiler, como dicen por ahí, entonces el joven se levanta y hoy todavía está vivo. Dios lo levantó, pero médicamente él estaba muerto, o sea, se murió, cerebralmente estaba muerto, y si quedaba vivo, por toda la afectación cerebral que había tenido, no iba a poder vivir como una persona normal. Pero es una persona normal. Pero el Señor que rescató al niño, o sea, para él no, él tuvo un conflicto porque no podía entender cómo ese niño estaba vivo. Los médicos no pueden entender cómo se producen los milagros. Un milagro es para creerlo, porque es un evento sobrenatural, se sale de nuestra mente humana. Pablo en 1 Corintios 1 del 25 dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La lógica y el razonamiento humano nuestro delante de Dios tienen un límite, pero lo de Dios no, lo de Dios es insondable. O sea, nosotros, por más que querramos explicar un milagro, no lo vamos a poder hacer.
no vamos a poder entender por qué suceden tantas cosas o cómo Dios va proveyendo en nuestras vidas de una manera que uno dice, oiga, vean, yo estaba en tal situación y de pronto, bueno, Jairo aquí nos ha contado muchos testimonios, ¿no? De sus hojas de vida que no ha enviado. ¿Con quién le llevó esa hoja de vida y a esa empresa? Y usted le dice a alguien y alguien por ahí dice, ¿será que sí? Yo no creo. ¿Sí? Porque uno siempre está razonando. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva humana hay cosas que parecen ilógicas e insensatas. Pero para Dios, Dios hace cosas especiales. Y quiero que veamos algunos casos bíblicos que se salen de la lógica humana, que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el versículo no está aquí, pero le invito a ver el pasaje de Josué 6, donde Dios le da una estrategia militar. Imagínense ustedes hoy, Dios dándole una estrategia militar a un ejército, por ejemplo, a Israel, para el derribar las murallas de Jericó. Dios les dice, bueno, el plan va a ser este, la estrategia va a ser este. Ustedes van a empezar a dar vueltas, y le dan vueltas a la muralla. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas. Y no solo eso, los sacerdotes van a tocar el cuerno, la trompeta. Y luego dan un grito. ¿Qué pensaría un militar al día de hoy que le diga un cristiano, oiga, hagamos esto? Esa persona le va a decir, oiga, usted está loco. Pero Dios ha derribado ejércitos y ha derribado murallas sin que el hombre haga nada. Gedeón con 300 derrotó a un ejército más grande que ellos. Un ángel de Jehová, o el ángel de Jehová, destruyó al ejército del rey Senecarib cuando iban a atacar a Israel, porque lo iban a destruir, pero Dios no permitió, porque este hombre oró, y Dios obró. Entonces, para la mente humana, cierto, se salen esas cosas. No fueron los gritos, no fueron las vueltas, es el poder de Dios obrando sobrenaturalmente, cierto. Es Dios quien nos ayuda a nosotros cuando nosotros le ponemos fe a las cosas. Éxodo 17, el pueblo va caminando por el desierto, van cansados, sedientos, se enojan con Moisés, le dicen, Moisés, ¿para qué nos has traído aquí si nos vas a dejar morir de sed? Y Moisés va y le pasa, digamos que le lleva a Dios el tema y le dice, Señor, vea, esta gente ya está muriéndose de sed. Dios le dijo, Moisés, haga esto, vea, vaya allá en esos 17:6 dice, voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Un hecho sobrenatural. ¿Cómo así que solo con Moisés tocar una roca? En ese momento la tocó sutilmente, ¿no? Después le pegó un golpe que no debió. ¿Sí? Allí sutilmente Dios le da una orden, Horeb, desierto. Dios nos lleva a veces a los desiertos para que veamos cosas sobrenaturales. Dios está proveyendo para la sed de su pueblo. Dios provee para las necesidades de nosotros. Pero necesitamos confiar, porque Moisés fue y llevó al pueblo allá. Y fue y tocó la vara. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho de pronto, haga esto, haga de esta forma? Inicie este año, por ejemplo, ayunando, o leyendo la Biblia, o haciendo el presupuesto, o ya no responda más al esposo de esa manera, o corrija a los hijos, o guíe. ¿Sí me entiendes? Son muchas las maneras que Dios nos está hablando para que se pueda producir esa obra sobrenatural. Primera de Reyes 17:6, la de Elías. Contexto, 3 años de sequía, más o menos como cuando estuvimos en la pandemia, 2 años, ¿no? ¿Se acuerdan? 3 años de sequía. Y Dios le dice a Elías que él iba a ser alimentado por unos cuervos. ¿Quién se le ocurre a uno que uno más dejarse alimentar por unos cuervos? Pero los cuervos son, digamos que es la enseñanza que Dios deja de fondo, porque Él es el que provee. En tu sequía, Dios es el que provee. Y si usó cuervos, puede usar a cualquier persona. Me encanta cuando hay testimonios que la gente dice, oiga, llevamos casi 1 año sin trabajo, pero no nos ha faltado nada. Dios siempre ha estado allí.
¿Cómo se hace? Allí está obrando Dios de manera sobrenatural. Y eso es bonito, porque cuando usted confía en esa sobrenaturalidad de Dios, en ese poder, cuando no le pone lógica a las cosas, cree, confía, su fe avanza, ve milagros, ¿cierto? Ve oportunidades abrirse, ve sanidades, ve hijos cambiados, familias transformadas. Aún nuestro mismo corazón es transformado por Dios. Abraham no se dejó llevar por la lógica humana. Imagínese usted estar en la comodidad de su pueblo, en Ur de los Caldeos, con plata, con negocios, con buena familia, calidad de vida, viajando, y Dios le dice, hágame el favor y deja todo eso y ahora se va a cumplir un llamado y un propósito. ¿Saben por qué Abraham es considerado uno de los héroes de la fe? Por eso. Porque confió en Dios aunque no tenía el panorama completo. Dios no le dijo, usted va a ir para allá, le va a ir así. Dios no le da una ruta. Hoy, por ejemplo, podemos saber la ruta para ir a cualquier parte. Y si queremos algo, uno siempre va preguntando, va planeando, va organizándose. Y eso no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Porque es bonito, es bueno poder planear. Pero miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y eso es muy interesante, porque aquí él recibió un llamado de parte de Dios y fue allí obedeciendo al Señor. Mateo, cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo Mateo? Listo, Señor, para las que sea, voy contigo. Mateo no sabía ni lo que le iba a pasar. Imagínense dejar la comodidad de ser un recaudador de impuestos, recibir el dinero que recibía, las comodidades en las que vivía, pero allí Mateo, Abraham, los discípulos, nosotros hemos decidido creerle al Señor. Por eso tenemos que desmontar cualquier tipo de razonamiento humano que quiera darle explicaciones lógicas a las cosas del Señor. Si el Señor nos dice, por ejemplo, oremos, hagámoslo. Si Él dice, leamos más la Biblia, hagámoslo. Si el Señor dice, vea, para que usted sea sanado de su corazón, si tiene cosas del pasado que no han sido sanadas, vea, vaya y pídale perdón a una persona que usted todavía tiene. Hágalo. Porque si lo hace, va a producir algo en usted. Y la última razón que vamos a ver esta noche tiene que ver con algo que Luz decía. La impaciencia. La impaciencia nos lleva a la duda. ¿Por qué? Porque uno quiere que todo sea ya. Hay que erradicar de nuestro léxico la palabra ya. Dios es un Dios de procesos. Yo siempre digo, Dios no es un Dios de sucesos. O sea, Él hace milagros, sí, pero Dios tiene un proceso. Y a veces le va a decir a usted sí, a veces le va a decir no, y en otras veces le va a decir todavía no. Yo a veces le digo a la gente, imagínese que usted quiere un ascenso y le manda a su jefe la carta para el ascenso. ¿Qué hace el jefe? Él lee la carta, uy, me escribió Mansur. Ay, Mansur me está escribiendo, me está pidiendo un ascenso. Él evalúa cómo estoy yo a nivel de la empresa. ¿Qué tan comprometido estoy? ¿Cierto? Si estoy cumpliendo con las cosas que se me pide al interior de la organización. Pues Dios también está evaluando mi comportamiento, mi vida, todo lo que nosotros hacemos. Y no porque Dios nos responda, ¿sí? Sino porque Él se toma su tiempo para cada cosa. Él podría decirle a una persona, vea, a partir de hoy usted tiene trabajo. Eso lo va a hacer así ya. Para Él no es imposible. Pero como les decía al principio, resulta y pasa que nosotros a veces estamos buscando algo y lo queremos ya. Y ese ya muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Yo creo que todos conocen el caso de Abraham y Sara, ¿no? En Génesis 16, queda de tarea para que lo lean. Dios había hecho una promesa, pero como la promesa no llegaba, entonces se le ocurre a Sara muy inteligentemente, Abraham, yo tengo una sierva, o tenemos una sierva, ¿por qué tú no te allegas a ella y pues tienes hijos y tienes descendencia?
Pues eso era lo más lógico, ¿no? A la mente humana. Claro, ella no podía. A la edad que tenía, ¿quién iba a tener hijo a la edad de Sara? Y Abraham. Pero estaba la promesa, pero ellos deciden tomar la decisión de creer más en quién, en ellos mismos, en la necesidad que tenían en ese momento y ponerle lógica a las cosas, ¿cierto? Y ayudar a Dios, porque eso es lo que dice por ahí, no se escucha, es que Dios necesita que yo lo ayude. Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. No, eso no es bíblico, eso no es de la Biblia, ¿cierto? Pero si vemos la historia, ¿qué está pasando hoy en Medio Oriente? Con Israel y los países árabes. Siguen agarrados. Miren un conflicto de muchos años, muchos siglos atrás, a donde todavía continúa. Entonces, nuestras malas decisiones por la impaciencia, por la premura, muchas veces van a tener consecuencias a largo plazo. ¿Sí? Entonces necesitamos, como David, allí en el Salmo 41 y 2, hacer lo que David nos dice aquí. Pacientemente esperé a Jehová o al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay que ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios está allí con nosotros. Dios está escuchando nuestro clamor. El día en que usted sienta que Dios no escucha su clamor, esa voz no viene del Señor. Ojo, erradique esa voz que le está llegando, eso que le está hablando a usted interiormente, porque eso es muy nocivo para usted. Yo lo llamo lenguas de serpiente, porque es la voz del enemigo, pues su carne diciéndole cosas que no debe. Dios siempre está allí, escuchando su clamor. Y como decía el salmista, y Él endereza nuestros pies, Él nos pone sobre peña, o sea, es un lugar seguro. Él, cuando estamos desesperados, nos da paz y tranquilidad, ¿cierto? Cuando estamos en ese lugar cenagoso que se representan las dificultades de la vida, Él nos va a sacar de allí, porque nos va a dar su mano como se la dio a Pedro, en medio de esa dificultad que estaba viviendo Pedro allí en ese momento, que era hundirse. Entonces necesitamos definitivamente quitar de nuestro corazón la impaciencia. Hay que pedirle al Señor un corazón paciente, que entienda sus tiempos, que no se acelere, ¿cierto? Que entienda que Dios siempre tiene el control, que Él nunca lo ha perdido ni lo va a perder, que aunque las cosas no se den en el momento en que yo las estoy pidiendo, voy a seguir confiando, porque si no se dan, listo, Señor, tú sabrás por qué no, en este momento todavía no me ha llegado lo que yo te estoy pidiendo. Entonces también es evaluar de pronto la motivación con que lo estoy haciendo, ¿no? Porque todos estos ejercicios de la espera nos permiten a nosotros hacer esos análisis. ¿Qué podemos concluir entonces en esta noche? Que es necesario ver el cuadro completo de las cosas que suceden. O sea, necesitamos ver la vida y todo lo que sucede desde la panorámica de Dios. Si la vemos desde la panorámica nuestra, muchas veces le vamos a reclamar al Señor, vamos a dudar, vamos a pensar que Dios nos abandonó, ¿cierto? Que no nos quiere, porque a veces suelen uno decir eso, es que Dios no me quiere. ¿Por qué con uno sí y conmigo no? ¿Sí? En la película que les cuento, una de las señoras dijo, es que ¿por qué Dios a unas personas sí le dan y a otras no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Entonces perdemos de vista a Dios cuando nos centramos en estas cosas. Centrarse en los sucesos de la vida nos pasa como a Pedro, como a los discípulos, nos llenamos de miedo, de terror, entra la ansiedad, la preocupación, que son enemigos terribles para nosotros, nos hacen daño, cosas que Dios no quiere. Enfocarnos siempre en el Señor y que Él está con nosotros allí en la barca de nuestra vida. La lógica y el razonamiento mutilan nuestra fe. No se trata de que seamos cristianos que no podamos pensar, ¿no? Porque Dios quiere que seamos seres racionales, ¿cierto? Que pensemos, que hagamos todo, pero porque tenemos la convicción. Y eso es algo de que como Senfol como Senfol tenemos esa identidad de que el cristiano sea una persona razonable, o sea, que tenga convicción, que siga a Dios porque está convencido de lo que ha recibido del Señor. No simplemente porque le digan métase por aquí, por ahí se va a meter. Necesitamos aprender a esperar en los tiempos de Dios
y en las formas que Él usa, porque Dios usa métodos que nosotros nos dejan, eso sí, con la boca abierta, para evitar caer en la tentación y tomar decisiones que después nos llevarán a asumir consecuencias que después vamos a lamentar. Oremos entonces, vamos a orar, pidámosle al Señor, como siempre, que a través de su Espíritu sea en esta noche hablando a nuestro corazón. Porque, Señor, vemos aquí la historia de Marta. Primero estaba afanada y ahora luego aquí, Señor, en ese dolor y en esa tristeza, pues ella te estaba haciendo, en pocas palabras, una reclamación. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero tú le dices: Marta, te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y quizás tú nos estás diciendo hoy a nosotros: Señor, cree, hijo mío, para que veas la gloria de Dios. No dudes, no te dejes llevar por el razonamiento humano, por la lógica. Permite ver mi obrar de formas distintas. David ganó batallas y Dios le decía a David: ahora rodéalos, escucha el sonido de los árboles y cuando lo escuches, ataca. Esperar no significa quedarnos sin hacer nada. Esperar significa que estamos confiando en que tú estás obrando y seguimos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Por eso necesitamos cada día, Señor, enfocarnos en ti. Dígale: Señor, ayúdame a enfocarme en ti cada día de mi vida. No quiero perderte de vista ni un momento, porque cuando te pierdo de vista, lo que me está sucediendo empieza a ocupar el lugar que te pertenece solo a ti. Y quiero pedirte en esta noche que yo pueda tener una mirada eterna de los sucesos terrenales. Todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, eso está dentro de un plan que sigue su curso. Y ahora no entendemos muchas cosas, Señor, dígale, pero un día entenderemos todo lo que pasábamos aquí en la tierra. Y quizás de pronto nos vamos a preguntar y nos vamos a decir: ay, yo que perdí tanto, preocupándome por eso, por aquello, por lo uno, por lo otro, cuando Dios ya tenía el control de todas las cosas. Dígale: Señor, sigue obrando de una manera especial en mi corazón. Sigue obrando, porque quiero ver tu poder en mi vida, en mi familia, en la sociedad, en este mundo que tanto te necesita a ti, Señor. Quiero ver ese Dios de los imposibles obrar, no porque tú no obres, sino porque yo necesito abrir mis ojos más para ti. Por eso, si usted quiere, dígale al Señor en esta noche: Señor, abre mis ojos. Coloca colirio, Señor, para que mis ojos sean abiertos a la verdad y pueda ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a creer, Señor. Solo tú tienes ese poder. Que a través de tu Espíritu podamos creer, confiar, permanecer, estar en ti. Ayúdanos a tomar esas decisiones conforme a lo que tú dices y no conforme a lo que nosotros pensamos y sentimos. Muchas gracias. Ahora, Señor, llévanos a las aguas si es necesario, porque allí en las aguas somos vulnerables. Allí en las aguas, Señor, no hay nada que nos pueda sostener materialmente hablando, pero tú sí nos sostienes de tu mano. Sigamos alabando al Señor. Y aunque usted no se sepa la canción que va a sonar así a continuación, pídale a Dios que a través de esta canción obre en su vida. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar.
descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Así es, Señor. Guíanos cada vez más hacia ti, Señor. Coloca hambre y sed de justicia. Coloca en nosotros, Señor, esa necesidad de ti, de confiar en ti, de estar en tu presencia, de dejar que seas tú a través de nosotros, de morir a nuestra naturaleza humana, de rendirnos, estar allí, Señor, dependiendo de ti, agarrado de tu mano, con los ojos puestos en ti para no hundirnos en medio de las cosas de esta vida. Por favor, te rogamos que cada día eso sea una realidad en nosotros, Señor. Y muchas gracias por tu iglesia en el Mutis. Gracias por todos los que estamos aquí, por los que están reunidos allí en YouTube siempre, que ven este tema, Señor, y que tú estás haciendo una obra en ellos, porque nosotros confiamos y creemos que el Dios que obra en este momento es el mismo Dios que obra a través de esa predicación, Señor, a través de esta enseñanza, de estas canciones, porque tú eres un Dios, Señor, que te mueve de muchas formas. Muchas gracias. Llévanos siempre con bien, guárdanos de todo mal y peligro, guárdanos del enemigo, de la tentación, de la autosuficiencia, del orgullo, del ego, de la soberbia, y crea en nosotros cada vez más un corazón como el tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para terminar, Jairo, el siguiente. Para terminar, noche de fútbol, don Gilberto, vea, Bucaramanga versus Nacional. Sede de la iglesia el 6 de febrero a las 7 de la noche. Jueves. Los hombres que les guste el Bucaramanga están cordialmente invitados, y los que no, también. Para que vengamos a ver al Bucaramanga coronarse campeón el jueves. Aquí vamos a pasar un tiempo chévere, crispeticas, otras cositas. Feliz noche, Dios les bendiga. ¿Las mujeres también? No, solo hombres. Es un plan de hombres.